Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señora presidenta. También al inicio de este pleno quiero sumarme a las felicitaciones que usted hiciera para todos aquellos colegas asambleístas que han resultado reelectos. Creo que a todos nos toca hacer votos porque efectivamente la voluntad popular sea la que se exprese y de esa manera también se reconoce el trabajo de muchos de los colegas que están aquí, que han sido reelectos. A propósito de estos días de feriado sumado a la gripe, he podido revisar algunos de los cuentos de Pablo Palacio, en especial este que se denomina Un hombre muerto a puntapiés. ¿Y por qué hago relación a este cuento para iniciar el análisis de este proyecto de ley? Porque en este cuento el único dato real es la muerte de un hombre a puntapiés. Es el único dato real. Y lo demás todos son inferencias. El nombre, que seguramente correspondía la historia, que es pederasta, homosexual, todos son puras inferencias. Y de alguna manera, cuando uno se confronta con este proyecto de ley, piensa en que un cuento como el de Palacio es una especie de no historia. Y cuando uno lee lo que pasó en el feriado bancario, piensa de la misma manera, que a diferencia de lo que pasaba en el cuento, en que nada es real, aquí en cambio todo es real. El atraco bancario, el feriado bancario, los créditos vinculados, los créditos que se hacían sin garantía, y al mismo tiempo el drama de cientos, de miles de personas que se vieron envueltas con la crisis de 1999. Es también una no historia, pero no porque estos hechos no sucedieron, sino porque con todos estos hechos de alguna manera se negaba el destino de la nación. Por eso quiero invitarles a que hagamos un análisis introductorio ahora respecto de este tema, mirando un reportaje que no es hecho ni por los medios públicos ni por los medios legislativos, sino básicamente un resumen, un muy corto resumen de un reportaje que hiciera la periodista Tania Tinoco y el canal Ecuavis. Les invito a que miremos como antecedente de lo que vamos a tratar. Si nos ayudan con las luces, por favor. Al ganar las elecciones, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Balda, de Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Pero la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva. El sucre sigue devaluándose y el costo del dinero alcanza niveles increíbles con tasas de interés que superan el 100% anual. El pánico se apodera de los ecuatorianos el 25 de agosto de 1998. Y el pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. El Banco del Progreso, la entidad con el mayor porcentaje de depósitos de los ecuatorianos, se declara en insolvencia. Es el detonante de una verdadera tragedia para millones de ecuatorianos. Gabriel, Andes y todos los demás tendrán que responderle al pueblo porque nos han robado. De repente parece que el banco se ha ido contra el pueblo. A inicios del 99, la situación económica y financiera del país era a todas luces dramáticas. Y así, bajo el argumento de prevenir mayores retiros de depósitos y preservar la reserva monetaria, la Junta Bancaria decreta un feriado bancario que sorprende al país la mañana del 8 de marzo de 1999. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario. El feriado bancario se prolongó hasta el 15 de marzo.
Los depositantes no pudieron retirar el 50% de su dinero en sucres. Todos los depósitos en dólares fueron congelados. El sistema financiero quedó envuelto en el caos y millones de ecuatorianos sufrieron la mayor confiscación de toda la historia. La Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera diría 10 años después que las pérdidas para el país superaron los 8.000 millones de dólares, sin cuantificar la muerte de varios ecuatorianos como consecuencia de haber perdido sus depósitos y la migración de más de 1 millón de compatriotas que, desesperanzados y afectados, se fueron para no volver. Espero que esto les haga ver el mal que han hecho y no será hoy día. Mañana también se estará velando, tal vez aquí o en cualquier lugar, una persona que fue a retirar su dinero y no se lo dieron. Le dio una propinita a los banqueros y al pobre pueblo solo caridad. $8.600 millones le costó al país, lo que dice la periodista de Ecuavisa, el mayor atraco, la mayor confiscación de la historia nacional. Eso es importante tener presente. ¿Qué es lo que le pasa al país cuando el gobierno de la banca y sus amigos gobiernan en función de los intereses de un pequeño grupo y no de los intereses del Estado? Esto es fundamental tenerlo presente. Vamos a mirar y a profundizar para contextualizar esta ley. Sigamos. Según el informe de esta comisión, el Estado perdió 8.000 millones de dólares, que en ese momento representaban el 83% del presupuesto general del año 2007, el 100% del año 2006, el 75% del saldo total de la deuda pública al 2007. Suponía 2.5 veces la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad y suponía la totalidad, un monto similar a la totalidad del crédito entregado por los bancos privados a junio del 2007. La pobreza se incrementó de 39.3 al 52.2. Aumentó en 1.848.252 personas que se consideraban pobres. Entre 1999 y 2005, más de 1 millón de personas emigraron al exterior. Muchas veces se habla de los éxitos económicos obtenidos en los años 2003 en adelante, sin decir que gran parte de esos resultados fueron provocados no por las decisiones que se tomaban aquí, sino básicamente por los migrantes que enviaban sus remesas desde el exterior. Con la macrodevaluación del sucre del 4.000% y la dolarización, se pulverizaron los depósitos de los bancos de 5.000 millones a menos de 1.000 millones. Los depósitos quedaron congelados por años y fueron devueltos con papeles, CDR. Esto es importantísimo. Los depósitos quedaron congelados por años y fueron devueltos con papeles, con CDR, que se negociaron, y así es como muchos bancos incrementaron su patrimonio. Las empresas y personas endeudadas con los bancos fueron víctimas del incremento desmesurado de las tasas de interés, que en 1999 llegó al 45%. Esto hacía el gobierno de la banca. El embargo de los bienes hipotecados y demás patrimonio personal y corporativo y la anulación de sus derechos financieros cuando tuvieron una calificación negativa en la central de riesgos. Esto es, y esto tiene que tener presente el país, porque esto es precisamente esa no historia. Se le negó la historia al país, perjudicando a miles, a millones de personas, y obviamente también a quienes habían contraído créditos con el sistema financiero, algunos de estos en dólares sobre todo, y que luego esas instituciones financieras quebraron y empezó un verdadero vía crucis para muchas personas que se han autodenominado deudores de buena fe. Esto intentamos cerrar con una ley del 2014.
Sin embargo, algunos de esos problemas no han podido resolverse. Menciono uno, por ejemplo, si las personas recalculaban, pero luego tenían atrasos, se volvía a la deuda original, no a la deuda recalculada. Este es uno de los problemas que estamos intentando superar con esta ley. Estas personas obviamente fueron víctimas de esas tasas de interés abusivas impuestas por la banca privada hasta 1999. Aquí hay personas con nombre y apellido, personas para los cuales esta situación ha constituido un verdadero drama. Fueron desapropiadas de sus medios de trabajo por banqueros a quienes se apropiaron o remataron de estos bienes a valores deteriorados. Fueron chantajeados por los administradores y liquidadores de los bancos que de forma arbitraria ejecutaron garantías y mantuvieron activas las obligaciones con elevadas tasas de interés. Fueron convertidos en económicamente incapaces e incluso impedidos de tener hasta una cuenta de ahorros. Estas son consecuencias directas de lo que ha significado para el país el gobierno de la banca y sus amigos. Sigamos. ¿Qué es lo que se pretende con esta ley en cuanto a lo que tiene que ver con el Banco Nacional de Fomento? El objetivo es brindar soluciones a los sectores productivos nacionales que han enfrentado problemas básicamente para el cumplimiento de las obligaciones. En el Banco Nacional de Fomento en liquidación se pretende la condonación de costas, gastos, recargos, intereses, interés de mora a personas naturales que solicitaron un crédito para distintas actividades. De igual forma, con lo que se está incluyendo en la comisión, estaríamos beneficiando al 99.5% de los deudores del Banco Nacional de Fomento en proceso de liquidación. Los beneficiarios alcanzarían 31,000 personas naturales y jurídicas que suman una deuda de 123 millones y representa el 97% de la cartera castigada con calificación E. Sigamos. Veamos rápidamente la cronología de esta ley. El 10 de febrero la Asamblea recibió el proyecto. El 16 de febrero la Comisión recibió la notificación por parte del CAL. Del 16 al 23 de febrero se recibieron a los autores e interesados en el desarrollo de esta ley. El 23 de febrero, por unanimidad, se aprobó el informe para primer debate de la Ley de Reestructuración de Deudas. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Nosotros ordenamos el proyecto de ley, dividimos en un capítulo lo que tiene que ver con las deudas derivadas de la crisis financiera del 99, en otro lo derivado con la banca pública. Además, estamos también estableciendo un tercer acápite en el que discutimos todas aquellas leyes que son conexas y estamos retirando del proyecto de ley algunas reformas que no cumplían con el requisito de unidad de materia, por ejemplo, reformas al COIP, reformas al COGEP y otras normas que no cumplían con el principio de unidad de materia. ¿Cuál es la materia? Lo que tiene que ver con lo económico financiero. ¿En qué marco? En el amplio marco que trata el Código Monetario y Financiero. Sigamos. ¿Cuáles son los principales cambios? Los principales cambios que se realizan en este proyecto son, en lo que tiene que ver con la deuda de la crisis financiera, se vuelve a abrir un tiempo para que se registren aquellos pagos que no han sido registrados. Luego, se sustituye la obligación de que para acogerse a los beneficios de esta ley se igualen en 90 días por la posibilidad de que se reestructure. Luego, se establece también que se suspende el proceso de coactivas, se modifica el monto límite del capital de las operaciones acumuladas para deudores vinculados de 150,000 a 25. ¿Cuál es el razonamiento? Que puede haber habido deudores que eran parte de la administración, eran directores de recursos humanos, director informático, era parte de la administración del banco, pero no estaban vinculados con las decisiones financieras. Por eso se baja el monto y básicamente se pone lo que en este momento o lo que a este momento podría significar una vivienda para personas que pueden tener esos cargos. Se vuelve a insistir en que de existir hechos que sean considerados hechos inescrupulosos, se pueda también enviar a la Fiscalía General del Estado para que se lleve adelante las investigaciones. Luego,
En lo que tiene que ver con la banca pública, se modifica el monto máximo de operaciones de crédito para que puedan acogerse a la reestructuración, no aquellos que deben hasta 20,000, sino hasta 40,000. Habíamos tenido una sola propuesta que nos planteaba 30,000. Nosotros analizamos y miramos que al poner $40,000 como límite, estamos incluyendo el 99.5%. Lo único que se quedarían afuera serían 160 operaciones que suman $9 millones. Se incorpora a los segmentos artesanal, servicios, pequeña industria, forestal, comercio, turismo, pequeña minería, como beneficiarios de la remisión y reestructuración que dispone la ley. Se disminuye el porcentaje del 10 al 5% de abonar el monto de capital a aquellos que quieran entrar al proceso de reestructuración. Se suspenden todos los procesos coactivos. Sigamos. Se incorpora a las asociaciones y cooperativas cuyo monto global no sobrepase lo que significaría también los 40,000 de cada una de las personas que conforman esa asociación o esa cooperativa. Se establece un límite en el valor de la tasa de interés para evitar que nuevamente, una vez que la deuda esté recalculada, se vuelva al interés que inicialmente fue pactado. Se incorpora, ya señalé, a otros segmentos, se incorpora la exoneración, y esto está también para los deudores de la banca de la crisis financiera de 1999, del pago por un monto de hasta 20,000 del capital y remisión de sus intereses y multas en el caso de deudas contraídas por acreedores fallecidos. Se establecen normas especialísimas más allá de lo que dispone el Código Civil. Se crea la posibilidad de recompra de cartera castigada que fue trasladada por el Banco Nacional de Fomento a la banca pública, con la finalidad que los deudores que se encuentran en este grupo puedan acceder a los beneficios de la presente ley. Adicionalmente, se establecen otras reformas relacionadas con la Ley de Régimen Tributario Interno, con el Código Orgánico Monetario y Financiero. Sigamos, por favor. Con la Ley del Mercado de Valores, aquí, por ejemplo, se hace una importante reforma de tal manera que el 1.5% que tienen que establecer las empresas aseguradoras no sea un monto fijo, sino que pueda constituirse modificarse y al mismo tiempo pueda tener un valor fijo y un variable de acuerdo a las circunstancias, y al mismo tiempo que este fondo pueda tener un límite, porque cuando se constituyó este fondo no se señaló hasta cuándo debe fondearse. Lo mismo, se establece alguna modificación respecto de la ley de banca cerrada para que en caso de existir omisiones, negligencia o dolo se acuda a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Se elimina algunas propuestas de la ley original por no cumplir con el requisito de unidad de materia, lo que estaba en las reformatorias 3 y 4. Entre los principales cambios, con esta ley estamos pretendiendo resolver, por un lado, un drama humano que para muchas familias llevan casi 2 décadas, y por otro lado también buscando atender en función de lo que ha pasado en el país, de las dificultades que hemos tenido en estos 2 últimos años, también realizar una remisión de intereses, multas, recargos para los deudores del Banco Nacional de Fomento, ya no solo de los 3 segmentos inicialmente establecidos, sino de todos, con lo cual estaríamos atendiendo al 99.5% de las operaciones del Banco Nacional de Fomento y Liquidación. Y sobre todo, y esto me parece que es lo fundamental, con esta ley creo yo que hay un testimonio claro de lo que es la no historia, es decir, de qué pasa para el país y de qué pasa para las familias cuando gobiernan en su beneficio banqueros y los amigos de los banqueros. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.